Estamos felices por toda la construcción que estamos teniendo con la palabra en todo este tiempo, cómo el Señor poco a poco nos va explicando, nos va aclarando cosas por el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas y por el obrar de la palabra del Señor, la cual cada vez que nos juntamos, cada vez que estamos juntos, los días que tenemos nuestro living, el día de nuestras reuniones generales, lo podemos disfrutar y podemos comer a Cristo. Él es el pan, Él es, como Jesús mismo dijo, Él es la verdadera comida y la verdadera bebida. Amén. Así que estamos dispuestos, vamos a escuchar y vamos a concentrarnos para oír al Señor. Como ustedes saben, el tema de esta noche que nos propusimos hablar lleva por título la salvación, el desliz y la diligencia. La salvación, el desliz y la diligencia. Nos vamos a proponer entender unas palabras puntuales que el autor a la carta de los Hebreos tiene allí. La verdad no se sabe quién escribió esta carta, hay algunas ideas de que puede ser uno u otro, no es nuestro tema, ¿sí? Pero sí sabemos de que hay una impronta tan fuerte que fue necesaria para el pueblo y sin duda lo será para nosotros. Hebreos capítulo 2, pueden acompañarme, pueden abrir la Biblia o pueden encender la Biblia si tienen la Biblia en el teléfono. Hebreos capítulo 2, versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 4 estos textos de la palabra. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hasta acá quiero leer y creo que acá vamos a tener para entretenernos bastante. Hay un tema muy importante y lo que yo puedo ver a primera vista, y creo que ustedes también, todos podemos observar una advertencia muy grande acá, ¿sí? Una advertencia. Estamos frente a una advertencia que nos asegura una cosa. Ojo, podés perderte, podés extraviarte. No te relajes demasiado, no hagas la plancha. Y esta es la advertencia a un pueblo, a una iglesia que tenía todas las chances de poder terminar extraviada y perdida. Hoy en día, ¿qué se puede ver? Se puede ver que las acciones de muchos de nuestros hermanos en Cristo, la debilidad que tienen a la hora de tomar las decisiones, las cuales hoy deberían ser firmes decisiones. Y me refiero a esas decisiones que te llevan a madurar en el Señor. Lo hemos aprendido en otras ocasiones, siempre decimos, y lo dice la palabra, que crecer, el crecimiento del hombre interior, el crecimiento del espíritu, dice que Dios lo da. Y eso lo declara Pablo en la primera carta a los Corintios. Dice, uno puede sembrar, otro puede regar, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, lo que sí me encuentro en la Biblia es una invitación constante a tomar decisiones firmes, a tomar decisiones que trascienden. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos en la vida es lo que a nosotros nos lleva a madurez. Lo que me hace madurar no son los años, lo que me hace madurar no son las experiencias, sino las decisiones que tomé a lo largo de esos años que he vivido. Entonces, hoy lo que podemos observar son aquellas decisiones débiles que tienen muchos santos,
Muchos de nuestros hermanos en Cristo ya deberían ser maestros. ¿Por qué digo? Porque tienen tantos años escuchando la palabra, tantos años orando, teniendo conocimiento de lo que Jesús hizo por nosotros, conocimiento del propósito eterno de un Padre que amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, tenemos hermanos que llevan años conociendo estas cosas, conociendo, escudriñando la palabra, estudiando, comprándose el libro, comprándose muchas versiones de la Biblia, etc. Tenemos todos los tipos y colores, pero parece que cuando hoy deberían ser ya maestros, en realidad siguen teniendo una vida en la niñez. Siguen teniendo una vida en donde no toman buenas decisiones, donde en lo cotidiano sus decisiones honran más a la carne y a la voluntad del yo que al Señor. Entonces, eso fue lo que más adelante el mismo autor de esta carta lo dice. Dice en el capítulo 5, versículo 12, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjate, detectó algo. Ustedes tienen todo para poder ser maestro. Los años, la experiencia, la palabra, el conocimiento. Se les enseñó muchísimas veces los rudimentos acerca de la fe, pero me doy cuenta que vine a ustedes con una carne deliciosa y me di cuenta que ustedes no tenían dientes, así que tuve que preparar la mamadera. Eso es lo que está diciendo. Así que fue un poco fuerte y es confrontativa esta carta. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A ver, acá encontramos y ya empezamos a encontrar una beta que nos va a ayudar muchísimo o una puntita del hilo, ¿sí? Lo que está diciendo es que cuando tuviste todas las chances y no las aprovechaste, en vez de ser un maestro, te terminás siendo un niño. Y es acá lo que estoy planteando en esta introducción. No tomamos decisiones buenas. ¿Pero por qué? ¿Porque soy malo? ¿Porque un día me levanto y hoy me levanté pensando, hoy voy a tomar una mala decisión? No. Dice, y lo acabamos de leer el verso 14, dice, porque no tienen los sentidos ejercitados. No pueden discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando perdés los sentidos, ¿qué te termina pasando? No sabes decidir y decidís según la persona a quien le consultás. ¿Y a quién consultamos siempre? Con nosotros. ¿Y qué me gusta? Y bueno, es lo que hoy sentí. Y hoy no sentí de ir a la reunión. Y hoy no siento de orar. Y hoy no siento de leer la palabra. Entonces, como nos consultamos a nosotros, le consultamos a nuestros sentimientos, tomamos malas decisiones. Entonces, este es el gran problema. Lo que se plantea en la carta a los hebreos en los primeros versos, que lo acabamos de leer, es el gran problema del desliz. Lo observamos con claridad cuál era el fruto en los mismos hebreos, quien habiendo sido advertidos de un posible desliz, ya estaban dando fruto de una vida que estaba atiborrada de palabras, pero sin transformación en sus vidas. Miren en qué cosa podemos caer nosotros. Podemos llegar a caer en la gran trampa de tener tanta palabra y aún así deslizarme. De tener tanto conocimiento y aún así deslizarme. Y lo puedo recordar esto también para reforzar este pensamiento en palabras de Pablo. Pablo tenía este olfato como diciendo, huelo algo más. Miren, 2 Corintios 11:3. Similar a esta sospecha del autor a esta carta de Hebreos, Pablo dice, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, ¿qué dice? Vuestros sentidos, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¡Wow! Encuentro una conexión.
Porque mientras que los hebreos se les advierte, ojo, tengan cuidado, porque si los sentidos no son preparados, no son ejercitados, esa es la palabra que utiliza. Cuando no tenés los sentidos ejercitados, te perdés, tomás malas decisiones. Y Pablo está hablando de los sentidos también. Está diciendo, ojo, mi temor es que a ustedes les pase lo que le pasó al hombre allá en el jardín del Edén. ¿Qué le pasó? Fue engañado con astucia por medio de la serpiente y sus sentidos se le extraviaron. ¿Cuál es el temor de los apóstoles? Cada vez que lo leemos, que el hermano venga al culto. ¿Cuál es el temor? De que el hermano ponga la ofrenda, de que el hermano ore necesariamente todos los días, 1 hora al día. No. ¿Saben cuál es el temor? Que se extravíen. Que haya una perdición acá adentro y acá. De que teniéndolo todo, aún así te puedas extraviar. Yo te hago una pregunta para usted que es muy sabio, astuto e inteligente. Amén. Yo te hago una pregunta. ¿Acaso Adán y Eva no lo tenían todo en el jardín del Edén? Mi pregunta, ¿se extraviaron? Así que, ¿qué nos asegura a nosotros? ¿Hay algún ambiente seguro? No. Nunca te olvides. Las palabras de Jesús, yo los envío como cordero en medio de lobos. Es decir, nos toca vivir en tiempos hostiles, días malos, tiempos difíciles. Necesitamos ser vigilantes, y ahí volvemos, acabando esta introducción, ser diligentes con las cosas que estamos oyendo. Y es este el punto. Hay que tener cuidado porque un sentido puede extraviarse. Yo siempre marco la diferencia entre una motivación extraviada y un sentido extraviado. Pablo no dice una motivación extraviada. Una motivación son por causa de un alma que no está absorbida por el espíritu. Una motivación extraviada es alguien que conscientemente decide tener otro interés frente al interés de Dios. Es decir, a Dios le interesa que yo lleve esta vida. Para mí mucho no me interesa. Yo voy por acá. Esta es mi vida. Solo se vive una sola vez, ¿o no? ¿Sí? Yo la vivo a mi manera, como dice el tango, y vamos por ahí. Bueno, esa es una motivación extraviada. Es decir, ya te interesan otras cosas. Ahora, un sentido extraviado, que es lo que vamos a hablar esta noche, un sentido extraviado es fruto de una distracción. Es fruto de no discernir la voz de Dios. De tener tanta palabra encima, pero no estoy escuchando a Dios. Escucho un montón de predicaciones, pero no escucho a Dios. Leo un montón de textos bíblicos, pero no estoy oyendo a Dios. Entonces, la palabra extraviar que utiliza Pablo es una palabra griega casi irreproducible de decirla. No viene al caso porque no es una clase de griego, así que la pasamos por alto. Pero da la idea de algo que languidece, de algo que se comienza a debilitar, se deteriora y se corrompe por la influencia. Eso es un sentido extraviado. Es un sentido que por causa de lo que le está influenciando se está echando a perder. Por causa del ámbito termina pudriéndose, se deteriora. Entonces nuestros sentidos comienzan a estar viciados de corrupción por causa de no oír la voz del Señor. Todo se debilita en la falta de discernimiento. Todo se debilita cuando la voz de Dios está ausente en nosotros. Y es acá donde aparece un personaje, o dos personajes, mejor dicho, muy importante, que son las tradiciones y las costumbres, que comienzan a eclipsar la voz de Dios. Entonces llegamos a un punto que en el espíritu nosotros tenemos ese sentir, esa poquita sensibilidad que nos quedó, que nos está diciendo, sí, es por acá, dale, metele. Y el espíritu te está guiando, pero se choca con algo, con dos señores que están sentados ahí discutiendo el trono en tu corazón, que son las tradiciones y la costumbre. Ay, no, pero nunca se hizo esto acá. Pero yo toda la vida lo hice así, ¿o no? Ah, no, pero en esta ciudad no se acostumbra. Ah, no, pero es que cuando el sentido se extravía, las tradiciones y las costumbres terminan siendo tan pesadas que nos corrompen, nos echan a perder.
Nos descuidamos. Entonces empezamos a vivir como vive el pueblo de Bragado, empezamos a vivir como viven todos los cristianos, los que nosotros conocemos, vivimos como los religiosos, es una práctica más, es una religión más, vengo, escucho la palabra, me voy a casa, total, adormecí un poco la conciencia, me tranquilicé, creo que a Dios le gustó que haya ido a la reunión. No, Dios lo que dice es, a mí lo que me interesa es que no te deslices, que pongas atención a cuando yo te hablo. Entonces, a veces los sentidos se debilitan justamente porque se están fortaleciendo las tradiciones, se fortalecen las costumbres. Vea que hay gente que tiene días que son sagrados. Ay, no, yo los días X, vamos a poner un ejemplo, el día lunes, yo no me muevo de mi casa. Llego del trabajo, me baño, me pongo el pijama, apago el teléfono y no le llevo el apunte a nadie. Y justo el pastor los convoca el lunes. Ah, no. El lunes es ley en mi casa que nadie sale de casa. Costumbres. Pesan, son fuertes, se apoderan, gobiernan. ¿Cuándo? Cuando no hay diligencia, ni amor, ni devoción para oír al Espíritu en nuestro interior. ¿Y qué produce esa vida? Una falsa fidelidad, dice Pablo. Se terminan extraviando de la sincera fidelidad a Cristo, de la pura y sincera fidelidad a Cristo. ¿Saben qué es fidelidad? Es productividad. Es decir, comenzamos a producir algo, producimos un evangelio rancio, producimos una vida mezclada, una vida adulterada con un poquito de Cristo, apenita, una pizca, y todo mío. Mis costumbres, mis tradiciones, la pasta de mamá el domingo, ahí toqué, el heladito con la peli. No me toque el heladito y la película, por favor. ¿O no? No me toque el lunes, pastor. Cualquier día menos el lunes. Poquito a poco comenzamos y terminamos produciendo una vida que produce más para nosotros que para el Señor. Vivimos para nosotros, vivimos para nuestra voluntad, alimentamos nuestra carne, alimentamos nuestro ego y la vida de Dios languidece dentro nuestro. Y nos deslizamos, ya vamos a llegar. Falsa fidelidad. ¿Sabe quién ofreció una falsa fidelidad a Dios? Caín. ¿Conocen la historia? 2 hermanos, Abel y Caín. Explico para el que no lo leyó. Llevaron ofrendas delante de Dios. Y dice la palabra que Abel, habiendo llevado y habiendo sacrificado un cordero, haciendo derramamiento de sangre, por el otro lado lo tenemos a Caín, su hermano, que dice que escogió lo mejor. ¿Qué escogió? Lo mejor del fruto de la tierra. Y se lo llevó al Señor y le dijo, acá está mi ofrenda. Así que, ustedes que son sabios, ¿cómo fue la ofrenda de Caín? Muy buena. Fue buena. Tomó lo mejor y se lo dio al Señor. Pero mire, este autor de los Hebreos dice en el capítulo 11, versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Acá está la diferencia. Este autor te marca la gran diferencia. ¿Qué fue? ¿Por qué? Si fue lo mejor, ¿acaso Dios no quiere lo mejor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiere lo mejor Dios, sí o no? No, porque a Dios le vamos a dar lo mejor, hermano. Sí, no está tan mal. Yo entiendo a veces el corazón de la gente que dice, le quiero dar lo mejor a Dios. ¿Pero lo mejor de quién? Ahí está la pregunta. ¿Lo mejor tuyo o lo mejor que Él quiere ese día? ¿Qué quería Dios? Y aquí hay un tipo y una sombra. Dios quería que un cordero sea sacrificado, tipificando a Jesús. Por eso dice que por la fe ofreció un cordero.
ofreció ese cordero, hubo derramamiento de sangre, y esta es la frase que marca la gran diferencia: un más excelente sacrificio. ¿Puede Dios rechazar lo que hoy le estamos entregando? Sí. Pero pastor, si yo lo hago de todo mi corazón, pero es que nadie puso en discusión el corazón. No, pero que yo le di lo mejor, es que nadie puso en discusión la calidad de tu ofrenda. La pregunta es, ¿qué quería Dios? Así que llegamos a un punto en la vida en donde nosotros tenemos que hacernos esta pregunta. Me levanto, cuando suena el despertador a la mañana, pip, 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 abro los ojos, ¿y qué decimos? Señor, ¿te voy a dar lo mejor? O, Señor, ¿qué quieres recibir hoy? Esa es una ofrenda excelente. Cuando le preguntamos al Señor, ¿qué quieres recibir? ¿Qué quieres recibir, Señor? ¿Qué es de tu agrado? ¿Cuáles son aquellas cosas que vos estás esperando de mí? ¿Qué esperás de mi matrimonio? ¿Qué esperás de mi familia? ¿Qué estás esperando de nosotros como iglesia acá en Bragado? Qué lindo cuando nos juntemos ahora el próximo living y esta sea nuestra oración. Padre, ¿qué quieres recibir de nosotros? De esta familia aquí en Bragado, plantada, sentada, que todavía tenemos muchísimas cosas por cambiar, muchas cosas por mejorar, por ser perfeccionados, Señor, pero aún así nos hacemos la pregunta y te la hacemos a vos, Señor, ¿qué querés recibir de nosotros? Mis hermanos, tenemos muchos hermanos en Cristo y muchas otras congregaciones. No nos creamos la Coca-Cola del desierto. Por favor, respetemos, honremos, oremos por los demás pastores, honremos y oremos por nuestros hermanos que yo no les conozco, a la mayoría no les conozco. Oremos por ellos, vamos a bendecirlos, pero por algo somos familia, es porque Dios nos va a pedir algo. Nos va a pedir algo. Llegado el tiempo, llegando el momento, la madurez, el fruto que dice el Salmo 1, que ustedes se lo leyeron entero esta semana. Ay, ya me estaba asustando. Que cuando llega su tiempo dice que el árbol da fruto. Así que va a llegar un momento donde Dios va a pasar y va a decir, como le dijo a la higuera, dame fruto. Pero no es la temporada. Es que Dios no se rige por las reglas o por el ámbito en el que nosotros nos movemos. Él se mueve en un patrón y en un orden celestial. Él se mueve dentro de un carácter y un orden divino. Entonces, ahora sí, quiero que nos concentremos porque este autor que escribe en el capítulo 2 de Hebreos, este autor, este apóstol nos está diciendo, tengan cuidado porque puede existir la chance de que ustedes se desvíen. Y comienza con una frase que me gusta muchísimo y después podrían leer todo Hebreos, ¿sí? Porque en el capítulo 1 habla de la supremacía de Cristo, de cómo Cristo es por sobre todas las cosas. Pero comienza en el capítulo 2 con una frase y dice, es necesario. Es necesario. Lo que marca este apóstol es un sentido de necesidad, como algo obligatorio para la fe, como algo que no puedes escaparse, como algo que es conveniente para el desarrollo y la madurez de nuestro hombre interior. Detectar cuál es la necesidad que tenemos hoy en día es clave para enfocarnos. Reconocer, por esto oramos y para esto oramos, para no perder el foco, decir, Señor, ¿qué es lo necesario? Me recuerda la oración de Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 9. Pablo ora y le dice, dedíquense a entender por aquello que verdaderamente importa. Entonces yo puedo dedicarme a entender cosas que no importan. Exacto. Cuando a veces estamos ahí ofuscados, medio como ciegos, caprichosos, y decir, Señor, explícame por qué esta situación. Y no me moveré de aquí, Señor. Si alguno la hizo, arrepiéntase en esta noche. ¿No? Sí, soy el primero, vos sos el segundo por lo que veo, ¿sí? Y claro, porque somos así, somos caprichosos. Nos encanta ser niños caprichosos, como esos niños que están en el supermercado hacen unos papelones, ¿o no? Se tiran al piso y patalean. Nosotros somos muy parecidos a veces. Vamos al súper con el señor, yo quiero la coca, yo quiero. Levántate. No, mi amor, no. Y ahí viene la
Típica frase de la madre, ¿sí? Que no mueve la boca. ¿Cómo pasó? ¿O no? Esa siempre sale, ¿eh? Siempre está ahí. En la manga la tienen las madres. Y acompañado de un pellizcón suave, 360. Mi madre, si lo está escuchando, sabe de lo que hablo. Yo y mi brazo también lo sabemos. Entonces, lo que sucede es que cuando perdemos el punto de la verdadera necesidad, nos comenzamos a extraviar y nosotros creemos que necesitamos esto, aquello y lo otro. Y dices, no, eso no. Quiero que te enfoques. Entonces, ¿qué es lo necesario que plantea? Y este es el punto 2, porque quiero compartir 4 puntos, ¿sí? El primero, mostrar lo importante que es descubrir la necesidad que tenemos, ¿sí? No estamos necesitando ni comida ni trabajo. Jesús lo dice, miren las aves del cielo, no siembran, no cosechan. Mi Padre va a cuidar de ustedes. Hay un cuidado. Entonces, el primer punto nos habla de enfocarnos y descubrir cuál es la necesidad que hoy tenemos como iglesia, como congregación. El segundo punto que quiero compartir es ver cuál es la necesidad. Y tiene que ver con atender con diligencia lo que hemos oído. Este es el segundo punto, es atender con diligencia lo que hemos oído. Dice el versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¡Wow! Sin titubear, sin ninguna duda, este apóstol descubre que la necesidad primaria que la iglesia tenía era atender diligentemente las cosas que ellos estaban escuchando y habían escuchado. No sé si un día sacaste la cuenta las reuniones que tenés encima y las predicaciones que tenés encima. Son varias. Entonces, acá lo que tenemos es un llamado a la atención, a la perseverancia. Perseverancia en las palabras que hemos oído. A la atención de decir, tengo que recordar, yo tengo que reflexionar, yo tengo que hacer memoria de las cosas que el Señor me viene hablando. No sea cosa que se me haya escapado algún detalle. Siempre que menciono la palabra detalle se me viene a mi memoria, Saúl. Cuando Dios le da la orden a través del profeta, le dice, mira, yo quiero que vayas, pero no, mata todo, no te quedes con nada. ¿Todo, todo? Sí, todo. ¿Qué es todo? Todo. Todo, Saúl, por favor. Mata al rey, mata todo lo que encuentres, mátalo, destruílo por completo, todo, yo quiero que no dejes nada. Oh, ok, perfecto. Así que sale, se va, enfrenta a Amalek, pero vio unas vaquitas gordas que estaban lindas, y qué asado nos vamos a comer acá, vio unos par de corderos, y esto, ¿sabe qué? La enramada que vamos a hacer acá, espectacular, gloria a Dios, dijo Saúl, y el ejército también estaba recontento, un porco de botín que quedó ahí, no sé si había oro, qué cositas había, así que estaba todo espectacular. Y fue ahí que encima no mató al rey. Llega Samuel, y mientras estaban charlando ahí, mate va, mate viene, se escuchaba de fondo. ¿Cómo decía, profeta? No, que yo te estaba contando que... ¿Qué son esos ruidos? No, animalito. Lo dejamos ahí, los muchachos tienen hambre. ¿Qué te dijo el Señor? Y este es el rey. ¿Qué te dijo Dios? Y ahí viene una sentencia muy dura. Ese fue el día que Saúl perdió el reinado. Por cuanto no pusiste atención a mis palabras, yo te destituyo como rey. Por cuanto no pusiste atención a mis palabras, yo te destituyo como rey. Porque desobedeciste. Fíjese, la desobediencia de Saúl fue un detalle que no atendió. Ahora, teniendo esto en mente, ¿usted cree que nosotros podemos pasar por alto los detalles que el Señor nos marca? Porque un detalle le costó el reinado a Saúl.
Y a veces nosotros estamos, no, la verdad es que no puedo controlar la economía, no se puede controlar las familias, que los chicos son bravos. ¡Ay, esta edad! Si te cuento esta edad. Perdemos el gobierno de las cosas, no porque las cosas sean complicadas, sino porque tenemos una fuga de detalles. ¿O acaso ustedes creen que Dios les haría vivir una vida sin antes enviarles la palabra para que la vivan? Dios envió su palabra. Pero nosotros nos está faltando algo. Esto, atender con diligencia lo que estamos oyendo. A Saúl le costó el reinado. No sé lo que hoy me puede costar a mí, no sé lo que te puede costar a vos. Por no escuchar a Dios, por eso tenemos gente que sufre por desobedecer. Hay un sufrimiento que la Biblia lo presenta, que es el sufrimiento por obedecer a Dios. El mismo autor de los Hebreos lo dice poniendo a Jesús como ejemplo. Dice que padeció por lo que obedeció. Así que, pero tenemos otro padecimiento que es por rebeldía, por ser un distraído, por estar mirando la luna de Valencia, como se dice, ¿no? Está en Babia el tipo, está en otro satélite, está sintonizando otro canal, pero estamos acá. Escucha al Señor. Entonces, con más diligencia tienes que poner atención a lo que estás oyendo. ¿Por qué? Porque tu vida y mi vida, nuestra vida, mis hermanos, depende de la palabra que oímos y de cuánta diligencia le pongo, cuánto esfuerzo, cuánta dedicación. Recordamos, y lo hemos mencionado hace un par de sábados, muchos sábados atrás, la vida de Samuel. Dice en el capítulo 3, si no me equivoco, sí, en el capítulo 3, verso 1, y luego en el verso 19 hay una conexión muy buena ahí, porque en el primer versículo del capítulo 3 de Primera de Samuel, habla de que el mismo Samuel estaba en un ámbito completamente hostil. La Biblia dice que el sacerdocio en el cual vivía Samuel, el cual era un muchachito que había sido dedicado a Dios y que vivía en el templo, pobre, le tocó vivir los peores años de su vida a este pobre muchacho, viviendo con un sacerdocio que estaba reprobado por Dios, viviendo en una casa donde no solo el sacerdocio ya había sido reprobado, sino que era una asquerosidad inmensa lo que les tocaba vivir, porque los hijos de Elí hacían lo que querían, se acostaban con las mujeres, tocaban las cosas sagradas del templo, se comían los sacrificios. Era un desorden terrible, y dice que la palabra de Dios no abundaba y las visiones no eran frecuentes. Así que mientras que la lámpara, la luz de Israel era poca por la escasez de la palabra de Dios, dice el versículo 19, y Samuel creció. Y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. ¡Wow! Es que no importa el ámbito en el que nos encontremos, lo importante es en dónde coloco la diligencia. Dice que no dejó caer por tierra ninguna de las palabras del Señor. Así que en un ámbito hostil, ¿se puede crecer? Sí. En un ámbito hostil, ¿Dios puede estar con nosotros? Sí, por supuesto. Y en un ámbito hostil, teniendo una vida que la verdad que mira para atrás y te da ganas de llorar, ¿uno puede vivir la misericordia y la gracia de Dios? Sí, si con diligencia atiendes lo que has oído de parte del Señor. Amén. Ser diligentes es sostener la mente en una posición. Eso es ser diligente. Es sostener la mente en una posición, tener la posición fija de la mente y decir, aquí estoy, yo no me muevo de acá. Es guardar atentamente lo que estoy recibiendo, es conservar, es atesorar, es estar repitiendo la palabra 1 y 2 y 3 y 4 y 1000 veces. ¿Cuándo? Cuando me levanto, cuando ando en el día, cuando me acuesto, cuando estoy con mis hijos, cuando estoy con mi esposa, cuando estoy con mis amigos, tengo la palabra, la posición de la mente está fija. Estoy siendo diligente con lo que estoy oyendo. Esto es lo que ustedes y yo nos hemos propuesto leer en la semana. ¿Qué cosa leímos en la semana? Muy bien. ¿Qué cosa? ¿El Salmo? Ay, Señor. El Salmo 1. Habíamos quedado eso, ¿no? Yo digo, ya veo que estoy flasheando. Voy a tener que ir al médico. Salmo 1, verso 1 al 3. Bienaventurado el varón
que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Y acá vamos a desenredar un nudo, ¿les parece? La pregunta que nos vamos a hacer en esta noche es: ¿cómo puedo saber si soy diligente? ¿Puedo esta noche testearme? Y la otra pregunta: ¿quieren ustedes ser testeados en esta noche? Yo sí. Mira, como que los obligué. Porque existe una manera de autoevaluarme. ¿Cómo saber que soy diligente con lo que estoy oyendo? Dime en dónde está puesta tu delicia y te diré en qué cosas ocupas tu mente y qué cosas absorben tu diligencia. Háblame de tus delicias. Háblame de tus deleites del día. Háblame de lo que te deleitas el lunes, el martes. Dime cuáles son tus actividades favoritas del día. Dímelo, porque cuando llegas al punto de tu delicia, encuentras a qué eres diligente. La diligencia se encuentra escondida detrás de tus delicias. Lo que te deleitas. Las delicias de esta vida exponen nuestro grado de diligencia, y el fruto de la diligencia es ser una persona arraigada y cimentada en Cristo, como lo dice el Salmo 1, que cuando llega su tiempo da fruto. Siempre da fruto. Es el tiempo que llega para la madurez, es el tiempo que llega para poder ser alimento para otros, de poder sacar provisión para los demás. Y dice que su hoja no cae. En Ezequiel 37 se habla de las hojas del árbol y se dice que las hojas sirven como medicina para las naciones. Así que fíjese que cuando uno vive con las delicias correctas, poniendo la diligencia necesaria, uno termina siendo aquel que provee para los demás. Según el autor de los Hebreos, maestros. Maestros. Alguien que puede repartir el pan. Alguien que puede dar de comer a los demás. Alguien que puede ofrecer algo que puede sanar, que puede restaurar. Una persona diligente en su madurez siempre producirá salud a quienes le rodean. Siempre es saludable estar con esa persona. No sé si te pasó que a veces querés esquivar a uno y decís, cuando estás con este, se te prende fuego en la cabeza. Te cuenta una chorrera de problemas, su vida es complicada, o cuando vos le contás algo, él ya te sale con un problema. Sí, pero y yo lo que estoy pasando como competencia, ¿no? Como diciendo, eso no es nada, yo la estoy pasando mal, ¿no? Dios mío, si hoy no te bendice, si hoy no te edifica, trata de evitar esas personas. Lo dice la palabra, evita a esos egocéntricos, a los ególatras, evítalos. Pero no puedes estar evitando toda la vida esta generación. ¿Cuándo? Cuando maduramos, Dios nos lleva a esta generación. Dios nos lleva a esta clase de personas para que sanen, para que sean liberadas. Punto número 3. Entonces vimos la necesidad, vimos y descubrimos en el segundo punto cuál es la necesidad, que es atender con diligencia. Tercer punto, un posible desliz. Lo que vemos es toda la chance que puede existir en una generación. Es como dice el dicho por ahí, se está sorteando un desliz y vos tenés todos los números. ¿O no? Es como que hay gente que vos decís, pero este está haciendo todas las cosas. Se sortea, el chanchito de la ciudad se está sorteando y fue el tipo y compró todos los números. Bueno, así hay gente en el Evangelio. Hay un posible desliz y él hace todas las cosas necesarias para ser el primero en deslizarse.
Entonces, lo que está diciendo es, ojo, porque el desliz no es algo que se va a ir con, no, pues yo oro, pastor, y yo le pido al Señor que me libre de todo mal, como dice el Padre nuestro. No, sí, pero agarramos los textos de los pelos nosotros, le hacemos decir lo que queremos nosotros a la Biblia. No es por ahí. Dice, atiende con diligencia lo que estás escuchando, no sea cosa que nos deslicemos. A ver, el desliz solo aparece en una generación que perdió la diligencia. Es así. Un desliz es algo que no se percibe, no se puede identificar. No es que yo me estoy dando cuenta y digo, creo que me estoy deslizando. No, que cuando te diste cuenta, vos ya estás embarrado. Ya está en la cuneta. No, el desliz es algo que no se puede percibir, porque de lo contrario no sería un desliz. No es un vuelco, no, es un desliz. Es ínfimo, es inofensivo, es sigiloso, es cauteloso, como que va de a poco, involuntario, porque vos no tenés ganas de deslizarte, sino que sin querer te estás deslizando, pero también suele ser sorpresivo cuando te das cuenta y te asustas. ¿Dónde vine a parar? Y eso pasó, y esa es la reflexión del mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, cuando Dios le dice, considera, piensa, ¿dónde fue que caíste? A la iglesia de Éfeso, revisá, mirá hacia atrás, quiero que recapacites, ¿dónde te perdiste? ¿Abandonaste las primeras obras? ¿Qué te pasó? ¿Sabe que la palabra que se utiliza acá para desliz es la palabra griega pararreo, que es una palabra, es un verbo que se utilizaba mucho en la náutica. ¿En qué contexto se utilizaba? Se utiliza en el contexto de cuando un barco llegaba, un navío llegaba al puerto y se lo tenía que amarrar bien. No solo poner el ancla correctamente, sino amarrarlo bien, estar bien sujeto. Entonces, puede suceder de que cuando no se amarra bien el barco, no se afirma bien en el puerto, el ancla no se tira correctamente y las cosas no se hacen con diligencia, mientras que la tripulación baja y pasó la noche en un hotel y al otro día vuelve, se van a encontrar que el barco no está. Fue involuntario, nadie se dio cuenta, fue ínfimo. No se percibía que el barco se iba a ir, estaba tranquilo. La ola viene, la ola va, poquito a poco, viene el viento, desajusta aquello que no se ajustó bien y sin querer, cuando te va a tomar el barquito, decís, ¿y el barco? Allá, en mar abierto. ¿Qué significa el atender con diligencia para no entrar en este desliz? Es, haz las cosas correctamente, hazla con diligencia, hazla con atención. Pon todo tu foco en lo que estás haciendo. No, bueno, vamos al culto, cantamos un poco, aplaudimos, escuchamos la palabra, vamos a casita. Mi padre siempre me cuenta que había un gran personaje en aquellos años cuando él era un niño y decía, bueno, vamos al cultito, hacemos una oracioncita, escuchamos la palabrita y nos vamos a casita. Todo en diminutivo. Claro, porque lo importante era ir y cumplir, estar ahí, estar con los hermanos, la pasamos bomba con los hermanos. No. Mirá que esto se trata de que podés perder algo de gran valor en tu vida. Hay muchas versiones que dicen, Reina Valera dice, no sea que nos deslicemos. La NBI dice, no vayamos a extraviarnos, no sea que nos desviemos, dice otra versión. Y NTV dice, nunca se nos olvide lo que hemos oído para que no nos apartemos. Todos captan la misma idea, la idea de algo que se pierde gradualmente. No lo perdiste de la noche a la mañana. No fue algo repentino. No es una rebeldía consciente, es un descuido, es la negligencia, es me dejé llevar. No sé qué me pasó que de la noche a la mañana me deslicé. Y este es el punto, mis amados hermanos. Nosotros necesitamos poner toda diligencia y toda atención a las palabras que estamos oyendo. ¿Por qué? Porque terminaremos teniendo una falsa fidelidad a Dios o una extraviada, un sentido extraviado. Nuestros sentidos se extravían, comenzamos a sentir cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere que sintamos hoy.
Hay muchos ejemplos de desliz en la Biblia. Lo tenés a Sansón, es un ejemplo claro. No se dio cuenta, poco a poco comenzó a deslizarse. No fue de la noche a la mañana, pero un día se despierta y él no tenía el cabello. Estaba atado frente a las columnas en un templo y ahí vino su destrucción. David cuando cae en adulterio con Betsabé, es otro de los ejemplos espectaculares que nos va a ayudar a aclarar las ideas. Lo que podemos observar es que el muchacho era rey. ¿Qué hacía ahí? Tenía que estar en la guerra. Pero no, estaba ahí paseándose, le sobraba el tiempo, se fue al tejado, se fue arriba en el palacio, vio una mujer que se estaba bañando y dijo, la quiero. Es que nada sucede de la noche a la mañana, los deslices ocurren cuando comenzamos a tratar de manera chabacana, informal, la palabra de Dios. Cuando esto es un cumplido, cuando congregar es un cumplido, cuando poner atención es algo que puede ser ocasional, no importa si me distraigo un poco, total. Después me escucho la prédica, después escucho el mensaje. Somos afortunados de vivir en esta era, pero aún así, eso agrava el desliz. Porque teniendo tanta información, tanta palabra, todo grabado, tenemos los audios, el video, el mensaje, tomamos apuntes, tenemos internet, tenemos todo, cada vez más gente apartada del Señor, aún dentro de los auditorios cristianos. Cuarto punto. Y este cuarto punto es una pregunta que nos va a ayudar a orientarnos un poquito frente a todos los temas que venimos abordando. Y es, ¿se puede perder la salvación? ¿Yo puedo llegar a perder realmente la salvación? La verdad que tengo una postura teológica bastante fuerte sobre este asunto, pero no es el punto. El autor a los Hebreos no está hablando de si se pierde o no se pierde. Está diciendo, no la descuides. No es lo mismo algo perdido que algo descuidado. Vos podés perder la bicicleta o descuidar la bicicleta. Vos podés perder tu casa jugándote todo y vino el usurero, te la sacó porque ahora le pertenece, o podés descuidarla. Se te llueve toda, la tenés toda despintada, tenés los yuyos largos, vos decís, ay, ¿qué pasó? ¿En dónde estoy? Abrís, corre la cortina, no, son los yuyos que te crecieron, se te asoman por la ventana. La descuidás a la casa. Entonces la advertencia es la advertencia por un descuido que podemos llegar a tener. Versículo 2 y versículo 3 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice al principio, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿a qué se refiere? Se refiere a la ley que Dios le dio a Israel. Dios da la ley por medio de los ángeles. Dios utilizó a los ángeles. Pero te dice, esa ley, esa palabra que Dios le entregó a Israel, tuvo consecuencias. El pueblo terminó siendo castigado porque no pusieron atención, porque desobedecieron. Y acá te hace este planteo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Y aquí está el corazón del pasaje. Mis hermanos, no hay escapatoria si descuidamos el Evangelio. No hay salvación tan grande manifestada en nuestras vidas cuando perdemos la diligencia. Entonces, no está planteando una cuestión de si me voy al cielo, me voy al infierno, aunque el cielo y el infierno son dos realidades visibles en el mundo espiritual, tangibles, son eternas. Pero ese no es tampoco el planteo. ¿Saben cuál es el planteo? Es que yo me puedo llegar a perder. Yo puedo llegar a extraviarme, puedo estar acá adentro, puedo estar disfrutando de la palabra, la comunión con los hermanos, pero acá me perdí. Y acá me fui. No estoy en Cristo acá, no estoy en Cristo acá.
Y lo hemos compartido estos días al recordar el rescate que Dios hizo con su pueblo cuando Dios los saca de Egipto. Y Dios utiliza a Moisés. Y todo lo que Dios hizo fue espectacular. Dios hizo milagros, prodigios, señales. Y vemos allí el liderazgo de Moisés. Un liderazgo que terminó siendo cuestionado por Coré y todo su clan. Un liderazgo que se lo puso en duda, se lo puso en tela de juicio. No sé si es tan importante que no. Cualquiera de nosotros podría ser guiado acá. 40 años, se la pasaron dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta. Y la Biblia dice que muchos de ellos que no agradaron a Dios fueron tragados por el desierto, fueron sepultados en el desierto. Dios, al sacarnos de Egipto, al sacarnos de las tinieblas, al sacarnos de ese mundo hostil del pecado, al rescatarnos de la muerte, puso un líder y es el Espíritu Santo. Si no atendemos lo que Él está diciendo, nos vamos a deslizar. Por eso Pablo le dice a los corintios, no sean como sus padres, que viviendo en el desierto, habiendo experimentado el rescate poderoso de Dios, con prodigios y señales que los sacó de Egipto, terminaron muriendo en el desierto. ¿Qué me enseña la Biblia? Que en el desierto yo puedo morir o puedo triunfar. Porque mientras que Israel murió sepultado en el desierto, parte de Israel murió sepultada en el desierto, Jesús me enseña que en el desierto tú puedes triunfar. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Mire qué conexión hay entre el Espíritu Santo y el desierto. Porque la salvación, lo hemos visto el sábado pasado, es un camino. Es un ir hacia Él. Es un caminar hacia Él. No, pastor, yo tengo a Cristo en mi corazón. Sí, pero estamos caminando hacia la manifestación plena de Él. Estamos caminando hacia Él como meta. Él está en mí, por supuesto, pero Él es mi meta en cuanto a función, en cuanto a vida. En cuanto a qué es un camino, es que estoy siguiendo sus pasos, sigo su voluntad, sigo sus impulsos. De lo contrario, no nos mandaría su palabra. Atiendan con diligencia. El poder de la salvación es real, pero nosotros determinamos el alcance de ella. No porque la salvación no tenga el poder de alcanzarnos, sino porque nosotros muchas veces le ponemos límites a la salvación. Nosotros le ponemos límite, le ponemos freno al obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tomamos la posición de Coré en el desierto, quien se rebeló contra Moisés. Una posición bastante similar tenemos frente al Espíritu Santo, diciéndole, Espíritu Santo, la verdad que yo no te necesito para esta área de mi vida, porque a mí me va bastante bien acá. No, y para el negocio no te necesito. Gracias por tu consejo. De todos modos, se te agradece, muy amable. Pero seguimos adelante con nuestra propia voluntad. Poco a poco nos vamos deslizando. Las palabras que estamos recibiendo del Hijo de Dios son capaces de salvarnos. Son capaces. ¿Recuerdan ustedes el episodio de Pablo en la cárcel de Filipo junto a Silas? Estaban allí cantando a medianoche. Imagínense lo que eran los cepos eso. Miren, yo conocí la cárcel de Filipo. Los cepos atados de pies y manos. En una posición totalmente horrible, que es una posición así como agachado. Así estaban. Así que estaban agachados, tomados así con grilletes. En algunos casos, la Biblia no lo especifica acá, pero en algunos casos el cepo también era para el cuello. Así que estaban, los cepos solían ser, te amarraban los pies, eran tipo maderas muy gruesas con hierro, eran grilletes que te agarraban los pies, el cuello y las manos, en una posición totalmente incómoda, a propósito, justamente para recibir un castigo. Así que estas eran las condiciones en las que estaban. Dice que comienzan a cantar a la medianoche,
las cadenas se rompen, las puertas de la cárcel se abren y el carcelero se quiso matar, literalmente. Su función dependía de tener a salvo a estas personas y que nadie se escape, por supuesto. Y cuando estaba ya por dejarse caer encima de su espada, ellos le gritan y dicen, no te mates, no te vaya a hacer ningún daño. Y ahí viene esta palabra poderosa que la utilizamos mucho, pero a veces la sacamos del contexto. Es una persona que se estaba por quitar la vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree. Y las palabras del Hijo a través de Pablo y de Silas fueron suficientes para salvar una vida y una casa. Una vida y una casa. ¿Saben qué creo? Que hay muchas vidas y muchas casas. Muchas vidas y muchas casas. Pero ¿cómo podemos llegar hasta esas situaciones? Muchas veces la madurez nos va a llevar a situaciones tan difíciles como estas. El no deslizarnos nos puede llegar a conducir a un tipo de cárcel de Filipo en la vida. La madurez, el oír atentamente, el obedecer al Señor implica que existan muchos Filipos en nuestras vidas. Lugares hostiles, lugares donde te apedreen, donde te azoten, donde te aten de pie y mano. Hay algo que no pueden aprisionar y es la palabra del Hijo. ¿Por qué? Porque la palabra del Hijo es la que está salvando a toda una generación. Mis hermanos, la salvación es una constante pérdida de nuestra voluntad. Porque en la medida que yo soy diligente y escucho al Señor y reflexiono y tomo este ejemplo del Salmo 1 diciendo, Señor, en tu palabra yo medito de día y de noche, hay algo que va a ocurrir y es que comienzo a purgarme de mi propia voluntad. Hay algo glorioso que va a pasar en tu vida en estos días y yo quiero declarar esta palabra y es que vas a comenzar a ser purificado de tu propia voluntad. Antes querías ciertas cosas, es que ahora no tengo tanto deseo porque estás cambiando tus delicias. Esa es la salvación. Estás cambiando tus delicias. ¿Por qué? ¿Porque vos sos un crack? ¿Porque sos buenísimo? No, es el poder de la salvación. El poder que efectúa en quienes son diligentes para escuchar lo que Dios está hablando. Y es por eso, amada iglesia, que meditamos en la palabra del Señor de día y de noche y no nos cansamos. Es por eso que tan solo esos 2 poquitos días que nos congregamos, hacemos todo lo posible para estar. ¿Por qué? Porque tenemos 5 días restantes que no nos vemos. Solo 2 nos esforzamos para estar juntos, para charlar y compartir la palabra. ¿Por qué? Porque hay una diligencia que se maximiza cuando estamos a solas, pero hay una diligencia que se maximiza cuando estamos juntos. Hay algo hermoso cuando podemos charlar, nuestro espacio de living que podemos disfrutar y un hermano comparte y el otro pregunta y la respuesta de otro y la oración de aquel me aclaró las dudas y el abrazo de mi hermano me consoló, no me dijo nada pero me abrazó y me hizo bien. ¿Por qué? Porque la voz del Hijo no es expresada solamente en palabras, a veces es en un gesto de amor, de cariño, de ayuda, de lo que sea. Estamos trabajando en la voz del Hijo. ¿Por qué? Porque esta es la salvación, es la pérdida constante, cotidiana y progresiva de mi voluntad. Esto es maravilloso. Para creer en Él y para vivir en Él, siempre vamos a experimentar la pérdida de nuestra voluntad. Y es ahí que cuando la salvación llega a la vida de una persona, esa persona comienza a experimentar despojos. Despojos. Ay, no sé qué me pasó. Yo antes hacía esto y ahora me repugna, no lo quiero hacer más. Hago esto y no sé qué me pasó, pero no lo quiero hacer más. Jesús. Es la salvación en nosotros trabajando. Así que no nos asombremos de los cambios que vamos a ver el uno del otro. Usted en mí va a ver muchos cambios en este tiempo y yo voy a ver muchísimos cambios en cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque estamos siendo diligentes con lo que el Señor se propuso hablarnos. Entonces, sin cesar,
lunes, martes, miércoles, cada uno en su casa, en su familia, en los matrimonios, juntados ahí, esperando la hora del mate. No sé si muchos están esperando esa hora, la tardecita, ¿no? Cuando podemos estar en casa un ratito, ahí. Y si no, a la distancia, una videollamada o no, todo se soluciona hoy. Te comparto, mirá, estuve pensando esto, te comparto esta cita. Mirá, hoy me levanté orando esta palabra, mi amor, te la comparto. Y ahí estamos. Yo a veces no, me veo muy poco, estoy muy poco en casa. Pero la tecnología es maravillosa, utilicémoslo para bien. Mi amor, mira, te mando, hoy leí este texto a la mañana, te lo dejo para que lo medites hoy. A veces ella me manda, mira, ¿viste ese texto que me mandaste? Mira, entendí que esta historia se conecta con ese verso. Ahí está, diligentes, no dándole tregua, enfocados. Dejar la mente en una posición fija, en esto me estoy concentrando. Una sola cosa hago, dijo Pablo a los filipenses, y esto lo haré por siempre. David lo dijo, una sola cosa he demandado, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Eso es la diligencia, es el foco, es la persistencia, es el no dar por abandonado nada. ¿Y saben qué? Algo sucederá en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. No se hablará de desliz. ¿En dónde? En un hogar que se mantiene con la diligencia ardiente y fervorosa en su espíritu. Filipenses 2:12 dice, miren, le leo esto, de tener el cuidado de la salvación. Porque el cuidado de la salvación es mucho más del cuidado por perderla, sino el cuidado de asegurarnos que ésta siga trabajando en nosotros. Filipenses 2:12 dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí si querés apuntarlo en tu cuaderno, al lado de Filipenses 2:12, yo pondría la salvación merece ocupación. ¿Sí? Miren, yo he descubierto algo. Hay mucha gente preocupada por la salvación. Ay, che, pero ¿me voy a ir al cielo o al infierno? Eso es preocupación. La Biblia no dice que te tenés que preocupar por tu salvación. Dice, ocúpate. O sea, trabaja para que esta salvación siga produciendo cambios en tu interior. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mira, el consejo de Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Timoteo, si haces bien todo esto, va a pasar algo. Vas a experimentar la salvación acá adentro, pero también van a experimentar la salvación todo aquel que te oiga. Lo que estamos hablando, el Salmo 1. Primero ese árbol echa raíces, queda firme, queda sólido, comienza a madurar en su interior, pero luego el árbol da fruto y produce hojas, que son medicina. Judas 1:21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí una invitación a permanecer, a conservar el amor de Dios. Conserva lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Dice, esperando esa misericordia del Señor Jesús para vida eterna. Y acompáñenme, ya voy a ir terminando. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Mateo 5:16, y también me gustaría que leamos Efesios después. Efesios capítulo 2. Mateo 5:16, y miren, porque la diligencia tiene algo precioso, y es que la diligencia siempre está llevándonos a fructificar, está llevándonos a producir. Siempre la diligencia multiplica todo lo que viene de Dios. Dios te dio algo y la diligencia lo que hace es multiplicarlo. Todo lo contrario a la negligencia, y esto lo tenemos en el ejemplo de la parábola de los talentos. Dice que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. El negligente, ¿qué hizo? Recibió de Dios, recibió del Señor, pero lo guardó. No hizo nada, no trabajó. Por eso siempre la diligencia te lleva a multiplicar, te lleva a producir frutos. Y esta es la salvación. Y lo hemos aclarado el sábado pasado, si no me equivoco. La salvación no es solamente dejar de hacer lo que antes hacía, sino ahora vivir y manifestar las buenas obras a las cuales Dios me llamó.
Y acá leemos Mateo 5:16. ¿Recuerdan este pasaje? Jesús diciéndole: ustedes son la luz del mundo. Verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Para que vean qué cosa? Vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¿Qué significa ser luz? Ser luz significa tener obras que cuando vos las realices, lleve a que otros glorifiquen a Dios. No son obras que te tranquilizan a vos y nada más. No. Son obras que terminan glorificando al Señor. Esa es la luz. ¿Qué alumbra? Las obras. Las obras. No vamos a orar para que la luz de Cristo esté en la ciudad. No. Si vos querés que la ciudad se llene de la luz de Cristo, necesitamos creyentes que sean luz. En otras palabras, el verso 16 lo aclara, creyentes que puedan manifestar las buenas obras del Señor. Porque la salvación siempre se manifiesta en obras. No somos salvos por las obras, sino que somos salvos para mostrar las obras del Señor. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué cosa? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. ¡Wow! Lo que te está diciendo es, y Efesios 2 lo hemos tratado un montón de veces, cuando Pablo te viene hablando mucho acerca de tu historia clínica espiritual, estabas muerto, pero Dios te amó, ¿sí? Y ese amor, lo que eso nos dio vida, y luego cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él, y acá te está diciendo el porqué de todo eso. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque fuimos creados, dice, en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Así que salvación no es solo dejar de hacer las obras que antes yo hacía en el mundo, viviendo como un muerto, viviendo para mis deseos y mis apetitos, sino que las buenas obras, creado para buenas obras, es creados para poder producirle a Dios y entregarle a Dios todo lo que Él desea recibir de mí. Que como hablamos en el principio, que podamos tomar a Abel como un ejemplo de decir, es verdad, yo tengo muchas cosas buenas para darle a Dios, pero no me voy a valer de las cosas buenas. Voy a preguntarle cada día, Señor, ¿qué quieres recibir de mí? Esa es una muy buena pregunta para mantenernos diligentes y enfocados. Señor, ¿qué deseas recibir hoy? ¿Con quién quieres hablar? ¿A quién quieres que me acerque? ¿Qué debo hacer en mi casa? ¿Cómo administro la economía? Todas esas preguntas, a la luz del Espíritu Santo, sé que serán respondidas. Y Él nos va a guiar por la palabra para que nosotros tomemos esas decisiones que no sean decisiones con paño frío. No, decisiones a veces serán medias radicales. No, he decidido, me he determinado esto y me voy a mantener firme, como dice Job en su libro, diciendo, me voy a mantener firme, una cosa a sí mismo, te determinarás, te mantendrás firmes y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y quiero que le des gracias al Señor y vamos a declarar esta palabra. Vamos a declarar el obrar de su palabra en nuestros corazones. Padre, te quiero agradecer en esta noche la oportunidad de estar congregados en tu nombre, la oportunidad de estar concentrados para escucharte. Y yo te pido una cosa en esta noche, es que tu palabra vuelva a arder en aquellos corazones que se han apagado, que se han enfriado. Señor, que por tu Espíritu seamos convencidos, que por tu Espíritu podamos ser exhortados, pero también animados y consolados en esta hora, para levantar nuestra mirada, entender cuál es nuestra meta, cuál es nuestro punto a llegar. Señor, en verdad no tenemos miedo a perder la salvación. Es tan grande, tu amor es tan grande, pero
Hoy nos llevamos esto en el corazón y hay un punto a mejorar y es nuestra diligencia, nuestra capacidad reflexiva, nuestra capacidad interpretativa, la capacidad de reflexionar y de considerar cada una de tus palabras. Señor, lo estamos necesitando. Necesitamos, y reconocemos esto como congregación, mejorar nuestra diligencia en las cosas que hemos oído. Una cosa sabemos, es que no hay desliz en una generación que fue diligente, que puso atención y que no se le escaparon los detalles de una palabra entregada. Señor, aceptamos la exhortación, aceptamos tu palabra y nos llevamos esto a casa. No solo este consejo en amor que recibimos, sino que nos llevamos a casa esta oración que cada uno de nosotros hará cada día al despertar. Padre, ¿qué quieres recibir de mí? Como lo dijo Saulo en su conversión, dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te amamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ponete de pie y quiero terminar recordando esto que mientras oraba me lo recordaba. La marca distinguida de aquella conversión de Saulo camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Les parece que esta sea una propuesta para la semana? Para que juntos estemos orando estas palabras y que cada día cuando nos despertemos ahí, los matrimonios exhortándose el uno al otro, es, Señor, ¿qué querés hoy? ¿Qué querés hoy? Señor, ¿qué querés hoy? ¿Saben que el poder más grande de una persona salvada es llamarle a Jesucristo Señor? Un Señor es alguien que está por encima, es una persona que gobierna. Señor, ¿qué quieres para hoy? ¿Qué te gustaría que haga? Para esto me hiciste nacer, para esto vivimos. ¿Les parece? Amén. Amén. Mira al que tiene al lado y decirle, esta va a ser una semana interesante. ¿Sí? Amén.